Bienvenidos. Hoy vamos a tratar un tema importante que es sobre la bioseguridad en el Departamento de Diagnóstico por Imágenes en la pandemia COVID-19. Soy la licenciada Cecilia Luis Miranda, asistente del Departamento de la Jefatura del Departamento de Diagnóstico por Imágenes del Hospital Cayetano Heredia, docente de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Este tema tiene objetivos y como primer objetivo es que ustedes conocerán cómo evitar la contaminación y la propagación del virus SARS-CoV-2 mediante la aplicación de medidas generales de bioseguridad y desinfección en las salas de rayos X del Departamento de Diagnóstico por Imágenes. Segundo objetivo, aprenderá cómo es el manejo de los pacientes en la realización de los diferentes estudios según nuestra cartera de servicios ante el COVID. Por último, y no menos importante, comprenderá que al ser una enfermedad nueva, COVID-19, es un reto minimizar los riesgos de la transmisión hacia nuestros recursos humanos. Es importante tener conocimientos básicos, ya que hablamos de bioseguridad y hablamos del coronavirus. ¿Qué es el coronavirus, llamado SARS-CoV-2? Es una amplia familia de virus que puede causar diferentes enfermedades. Se les llama así por las glucoproteínas presentes en su cubierta, que permite al virus unirse a receptores específicos para introducirse a las células y multiplicarse en el interior. El receptor del virus es el llamado AC2. Está presente en muchos tejidos humanos, puede ser a nivel de los alvéolos pulmonares, a nivel del corazón, riñón, etc., ocasionando lesiones no solo a nivel celular, sino también reacciones inflamatorias. Otro concepto básico es importante, la bioseguridad. ¿Qué es la bioseguridad? Es un conjunto de medidas preventivas que permiten el control de los riesgos en el personal expuesto, procedentes de agentes biológicos, sea físicos, químicos y mecánicos, asegurando en todo momento la calidad de atención al paciente. También es importante saber los principios de la bioseguridad, que son tres. En primer lugar, la universalidad, donde nosotros al atender a los pacientes con el diagnóstico de COVID debe ser aplicado todas las medidas de bioseguridad para prevenir la exposición de la piel y las mucosas del personal de salud que se atiende en las salas de rayos X, que atiende a los pacientes en la sala de rayos X. Uso de las barreras protectoras. Evitar la exposición directa a sangre u otros fluidos orgánicos altamente contaminantes o nocivos. Esto no significa que los accidentes se eviten, solo se disminuyan. Por eso que es importante luego los temas que vamos a tratar de comprender cómo vamos a disminuir estos accidentes con el uso de las barreras protectoras. Tercer principio es medidas de eliminación del material contaminado. Como sabemos, nos tenemos que usar los EPPs, ¿no? Entonces tenemos que tener dispositivos y la realización de nuestros procedimientos que realizamos, como son estos desechados, todo lo material que usa el paciente. Puntos importantes para el contagio del virus SARS-2. Primerito hay que recordar que la transmisión es a través de gotas que el paciente infectocontagioso con el virus emite al toser o estornudar. Al estornudar, contaminan los objetos y pueden permanecer hasta 3 días, en el caso que usamos, si tuviéramos materiales como el acero inoxidable y el plástico, por lo menos son 3 días, ¿no? Por lo que es importante el lavado de manos, la limpieza y la desinfección de las salas y el equipamiento. Entonces vamos a hablar del primero que se debe tener en cuenta para evitar el contagio, es el lavado de manos. Tener presente siempre que existen los 5 momentos para la higiene de manos y que esto beneficia al paciente y al personal de salud, evitando la transmisión, en este caso, la transmisión cruzada y disminuye la infección asociada en la atención de salud. Como vemos aquí en imagen, tenemos esos 5 momentos que siempre nos han capacitado aquí a nosotros, al personal de salud del hospital, y este es un momento importante para llevarlo a cabo.
frente a la atención de los pacientes con coronavirus. Otro concepto importante es para realizar las ecografías y exámenes radiológicos, se debe tener medidas de precauciones, ¿no? Para prevenir las enfermedades del COVID-19, porque en todo momento sabemos que en el departamento de diagnóstico por imágenes vamos a proteger a los médicos radiólogos, residentes, tecnólogos médicos, técnicos de rayos y todo el personal administrativo asistencial que contamos. ¿Qué medidas son las personales? Primerito, la distancia. Yo creo que esto es un término que todos ya debemos saber, toda la población, que la distancia es muy importante para evitar contagiarnos. Aquí al realizar los exámenes tenemos que tomar como mínimo, dice que son los 2 metros, siempre y cuando sea posible dar una atención al paciente de calidad, ya que a estos 2 metros el tiempo va a ser prácticamente la menor posibilidad de que a esta distancia el tiempo va a hacer que este tiempo prolongado sea menor la posibilidad que nos caiga las gotitas o que lleguen al personal de salud. ¿Qué precauciones debemos tener a la hora de atender a los pacientes con diagnóstico del COVID, ¿no? Las precauciones estándar o universales, también en algunas referencias bibliográficas hay, se dice que es estándar universal. Primerito, el lavado de manos según la técnica establecida y siempre los 5 momentos, porque esto va a romper la transmisión del virus. Se realiza normalmente con agua y un jabón antiséptico, y en casos con productos puede ser de base alcohólica. Antes de colocarse también el EPP y después de retirarse el EPP es importante el lavado de manos. Dentro de las precauciones estándar sabemos que este es un conjunto de las precauciones estándar universales, es un conjunto de procedimientos que están destinados a proteger al personal de salud de la exposición de productos biológicos potencialmente contaminados, en los que están en las diferentes salas, sea desde la UCI, CIQ, o las salas de hospitalización, o las propias salas de rayos X también, donde vamos a realizar los exámenes radiológicos. El tiempo es importante también en el lavado de manos y aplicar la técnica también de la higiene de manos, que son 11. Entonces nosotros a la hora de realizar el examen debemos tener en cuenta de que el tiempo mínimo normalmente que se usa es de 2 minutos. No se debe usar el secador de aire por su dilación y el riesgo de contaminación. También la técnica de lavado de manos de los 2 minutos lo hacemos puesto los guantes después de realizar los procedimientos en la atención al paciente con COVID. Todo el personal de salud también debe evitar el uso de accesorios, no debemos tener alhajas, ni anillos, ni aretes, porque estos serían vehículos de contaminación del virus SARS-CoV-2. Entonces aquí en las imágenes también, como vemos, son las técnicas de lavado del personal de salud, son manos de los licenciados que estamos realizando los exámenes. Dentro de las medidas personales, ya mencioné que la distancia es importante en la realización, sea de los exámenes de ecografía o los exámenes de rayos X. Y tenemos que tener también en cuenta el lavado de manos no exime que nosotros realicemos la higiene de manos, ya que no exime el uso realmente de los guantes y yo no me tenga que lavar las manos. Es importante primero el lavado de manos. ¿Cómo enfrentar el coronavirus al realizar las exploraciones radiográficas? Debemos tener siempre presente que se debe proteger la salud del tecnólogo médico en radiología, mediante la aplicación de los 3 principios de la protección radiológica, que es importante saber nosotros la distancia, dentro de la distancia que vamos a estar frente al paciente, el tipo de exposición de radiación que vamos a dar la dosis de radiación y el blindaje, sean equipos estacionarios o equipos rodables, como podemos ver aquí en las imágenes, y el uso de las barreras también de protección, que tenemos los guantes, tenemos la gorra, tenemos el mandil, los protectores también oculares, los protectores respiratorios, y cada uno debe tener características de uso que deben ser correctos.
Importante también tener los chasis, ¿no? Y que estos deben estar forrados con bolsas y rotulados con los nombres del paciente, y la cama importante. Si sea un sistema directo con el flat panel, también hay que forrar con plástico, porque también sería un vehículo de transmisión del virus, correcto, hacia las zonas limpias. Limpieza y desinfección del equipamiento y de las salas. Es importante el tecnólogo médico, después de realizar un procedimiento, sea en las salas de UCI, CIQ, tiene que lavar el equipo portátil para poder retirar de esa área contaminada. Para realizar las exploraciones radiográficas se debe tener medidas de precauciones para prevenir el contagio con el virus SARS-CoV-2. Siempre debemos tener esas precauciones en tener como reserva los equipos de protección personal, como vemos aquí en la imagen, porque se puede presentar en los pacientes no solo uno que pueda tener ya el diagnóstico, sino en las salas que no son consideradas no COVID se pueden filtrar. Entonces tenemos que tener todo este de reserva de los EPPs. También estar protegidos con el EPP, y la sala siempre debe estar ordenada y el tecnólogo ya debe tener todo el equipamiento listo para poder ingresar el paciente a realizarse su examen. Como vemos, ya está preparado todo con su EPP, su barrera protectora, y también su chasis, que en este caso no está forrado porque vamos a tomar en este caso, con el buque vertical, y no va a estar en contacto directo con el paciente. Todo listo siempre antes del ingreso del paciente. ¿Cómo enfrentar al virus al realizar también las exploraciones radiográficas? Siempre tener en cuenta las medidas de bioseguridad en el manejo de pacientes. En un manejo de un paciente ambulatorio y un hospitalizado son diferentes. Las barreras físicas que vamos a tener siempre es que no debe faltar los guantes, no debe faltar el hidrogel, el alcohol, el desinfectante y el papel toalla para la limpieza de los chasis, la mesa y el buque vertical. Siempre desde su inicio se contó en el departamento con el jefe del departamento y con el jefe del comando que teníamos que hacer mejoras. Y estas mejoras estaban en implementar todo lo necesario para evitar el contagio con el virus. Un uso adecuado y correcto del EPP. Para cada servicio de atención se utiliza un kit, que cada uno se clasificaba en un kit básico, un kit de hospitalización, en un kit de UCI y emergencia. Ante casos que se filtraban los pacientes asintomáticos, se realiza siempre la desinfección de las salas después de la atención del paciente con COVID-19, sea en las áreas de ecografía o también sea en las áreas de las salas de rayos X. Con el personal de limpieza se hacían las coordinaciones y el supervisor para la desinfección, o con el peróxido de hidrógeno o hipoclorito de sodio al 1%. ¿Cómo enfrentar también al coronavirus al realizar las exploraciones radiográficas? Como se dijo, es el uso correcto de los medios o las barreras protectoras, que es el guantes. Los guantes tienen una característica propia que de preferencia debe ser de látex. En esta época que hemos estado atendiendo, menos mal que no se ha presentado casos de pacientes que, en casos de los tecnólogos médicos que hayan presentado reacciones alérgicas por el uso de los guantes, si no se le tendría que dar otro tipo, ¿no? Los guantes lo que va a hacer que en todo procedimiento va a permitir disminuir la transmisión del virus del paciente a las manos del personal de salud. También la mascarilla de elección es del tipo respirador N95, y esto se debe proteger de la nariz y la boca para prevenir la transmisión del virus, para evitar la puerta de entrada al aparato respiratorio. También los protectores oculares, que se debe adaptable al rostro de cada tecnólogo, ajustarlo, y que también debe cubrir toda la región areoperiocular. Los mandiles también de preferencia son largos, de material resistente a líquidos, y debe cubrir la parte posterior, porque cuando realizamos los procedimientos estamos en contacto con todo con todo el material que el paciente tiene en una sala de hospitalización.
Gorras y botas descartables para que no sea vía de contagio también. Todas estas siempre son descartables. El mameluco y el scrap descartable y material antifluidos y resistentes. El mameluco también tiene su uso para ciertas áreas, no es en todas las áreas donde se usa el mameluco, como ya vamos a ver más adelante. ¿Qué hacer antes de ingresar a las salas de rayos X cuando vamos a realizar los exámenes a los pacientes con diagnóstico del COVID-19? Primerito tenemos que tener un comportamiento preventivo del personal de salud, de acuerdo a la modalidad de las medidas de bioseguridad frente al riesgo a infectarse, ¿no? Entonces, aquí siempre debemos tener las salas limpias, estar ya previstos en nuestro CPP, como ya lo mencioné en las salas, y tener siempre en cuenta como los grandes estudios que más se realiza con diagnóstico a los pacientes es el examen de tórax. Y en un estudio de un paciente ambulatorio siempre es el tórax en póstero anterior. Y cómo enfrentar no solamente el coronavirus al realizar las exploraciones radiográficas en salas convencionales, sino también en las salas donde se realizan procedimientos especiales, por ejemplo, en las colangiografías pancreatorretrógradas endoscópicas llamadas CEPRE, en las arteriografías y las flebografías, que en esta época de pandemia hemos estado realizando. Siempre tener en cuenta, como les digo, de que nosotros nos tenemos que proteger también de las radiaciones y usar nuestro mandil emplomado, usar nuestro collarín previamente antes del uso de los EPPs y también colocarnos toda la barrera protectora, como mencioné, es la gorra, nuestro protector respiratorio, nuestro protector ocular, las botas, y para poder entrar en la sala donde vamos a atender a un paciente con coronavirus. Importante también es el uso de la protección radiológica antes de los CPPs. También estos exámenes que realizamos no solamente es el tecnólogo médico que va a estar, que va a realizar los exámenes y se va a proteger frente al virus, sino también al equipo, protegerlo, como vemos aquí en las imágenes, forrado, correcto, en las partes donde va a estar más contacto con el paciente. Uso también de todos los materiales del EPP, como barreras que hemos mencionado, tanto el protector, el casco facial que se está usando para realizar las CEPRES, lo usa la enfermera, también el médico radiólogo, también el tecnólogo médico, para poder evitar este contagio del virus. Durante la realización de exámenes de pacientes que exista sospecha o la confirmación del COVID-19 en las áreas críticas, es importante también el tiempo y la distancia, ¿no? En la realización, cuanto menos tengamos ese tiempo, menor será la transmisión por gotas, ¿no? Donde está el virus y se contamina todos los objetos que vamos a tener nosotros, donde el paciente ha estado en contacto, y tenemos que tener en cuenta, este es un contacto indirecto. Es por eso que es importante todos los materiales, en este caso barreras protectoras que vamos a tener. El levantar al paciente siempre para colocar el chasis con apoyo del técnico de enfermería en las áreas críticas, en las UCIs, en las áreas de CIQ, donde el paciente realmente, muchos de ellos están sedados, ¿no? Estas salas, como le digo, UCI, CIQ y CENEX fueron nuestras áreas que nosotros se clasificó en atención a pacientes COVID y hospitalizaciones. Todos los exámenes se realizaron con los equipos rodables, como podemos ver, desde el primer momento cuando hubo casos aquí en el hospital de pacientes ya con diagnóstico del coronavirus, se tuvo que hacer gestión en cuanto a qué equipos y qué salas íbamos a atender a los pacientes con coronavirus, viendo las condiciones del equipo, viendo también cómo vamos a las formas de trabajar. Entonces, como vemos aquí, el flujo de ingreso y salida en las áreas de atención de pacientes con diagnóstico del COVID para la realización de los exámenes, correctamente en el ingreso en las áreas críticas, se tenía que ingresar, así como vemos en la imagen, forrados prácticamente los pies, o en algunos casos las piernas y los pies, y en algunos casos con las botas para entrar a la realización de nuestros procedimientos de exámenes. En este caso, del examen de tórax.
o en los pacientes hospitalizados se tenía que hacer antes de ingresar a las salas y estar colocándose todos los materiales de las barreras protectoras, que es un conjunto del EPP. Igualmente con el equipo y también tanto el ingreso y la salida. En cuanto a lo que les hablaba en las diapositivas pasadas, era que tenemos que forrar con bolsas los chasis para evitar la transmisión del virus, y teníamos nosotros que colocar los nombres, como pueden ver en los esparadrapos. Aquí colocábamos nombre, apellidos y la cama del paciente para evitar la confusión de un examen por otro paciente. Con cuidado siempre para evitar el personal de apoyo que siempre se ha tenido. Para realizar los exámenes se tenía que ir de 2, no se podía ir de 1. Estamos hablando de una tecnología CR, no una tecnología DR, porque ya en el DR, el flag panel, solo un tecnólogo realiza los exámenes. Entonces, ¿qué hacer al finalizar las exploraciones radiográficas en las áreas críticas? Esto también va a depender bastante de los protocolos de cada servicio, diferente al protocolo en UCI, diferente al protocolo en CIQ o en CENEC, pero al final todos concluían en de que teníamos que evitar que nosotros podríamos contagiarnos, ¿correcto? Y exponernos directamente al virus. Primerito se clasificaban siempre en salas de sala contaminada o sucia también llamada, luego una sala de desinfección y una sala limpia. Y en esas salas donde nosotros teníamos que realizar los exámenes, siempre teníamos que tener en cuenta uso justo de nuestras barreras de protección y el uso también de los desinfectantes, ¿no? Entonces, el uso también del alcohol gel en los guantes, siempre tenemos que estar puestos por lo mismo. Si yo tenía que subir por 6 pacientes, me tenía que poner por lo mínimo mis 4 guantes, y en cada paciente tenía que ir retirando, y siempre hacer la técnica de lavado de manos de 15 segundos con el alcohol gel. Antes de entregar los chasis que están forrados con bolsas de plástico, también se limpia con solución de clorito de sodio al 1%, ¿no? Y se procede a retirar la segunda bolsa para entregar al personal de apoyo para la digitalización de la imagen, puesto de que se tenía que trabajar de una forma de 2 personas, era también porque el digitalizar la imagen lo llevábamos de una sala a otra sala de extremo a extremo, entonces se necesitaba un apoyo. Antes de limpiar los equipos con el desinfectante, normalmente que nosotros hemos usado es hasta la actualidad, es el amonio cuaternario. Y luego, antes, esta sala contaminada, al estar, nos teníamos que desechar el mandil que ha estado en contacto directo con el paciente y el segundo guante para que entremos a la sala de desinfección. Aquí en la sala de desinfección, lo primero que teníamos que hacer es entrar a la tina donde había lejía y estar por lo menos 5 minutos en esa solución de hipoclorito de sodio, y en ese momento se retira el protector facial, el protector ocular y el respiratorio para su desinfección. Después, seguidamente, se retira el mameluco y se desecha el tallo, se desecha en el tacho clasificado de material contaminado. Como vemos, este tiempo de realizar estos procedimientos ha sido un ritual para nosotros, donde la realización de un examen ya duraba hasta 3 veces más de lo normal. Y por último, en la sala limpia salíamos y teníamos que estar con nuestro scrub antes de salir de los servicios de la UCI, CIQ, CENEC, y por último nos teníamos que hacer el lavado de higiene de manos, según la técnica de los 11 pasos. Al finalizar, ¿qué hacer al finalizar las exploraciones radiográficas? Como ya les mencioné, importante es la limpieza y la desinfección del equipo. Aquí, como estamos viendo las imágenes, en los equipos rotables, ¿no? Y también los estacionarios, si había un paciente que se había filtrado en áreas no COVID, porque también ha habido casos, y el paso de los chasis, como vemos, para evitar que haya también el contagio. Y bueno, entramos a la calidad de nuestras imágenes de los exámenes de rayos X. En las áreas de hospitalización, el examen de tórax se realiza en las proyecciones antero-posterior y hemos tenido siempre en cuenta los criterios de calidad de imagen, que son la posición, la penetración y la inspiración.
De repente, en estos tipos de pacientes no hemos podido controlar estos 3 criterios, pero por lo menos sí los 2 primeros criterios, porque recordemos que el paciente con diagnóstico de COVID y tiene su insuficiencia respiratoria, no es posible pedirle que inspire, ¿no? Entonces, también, depende de los factores del paciente, cómo se encontraba, de los recursos humanos de apoyo. En las áreas de UCI, CIQ y hospitalización hemos necesitado bastante el apoyo del paciente, porque nosotros al paciente siempre le debemos tener un cuidado porque ya tiene tantos materiales o aparatos puestos y siempre es el apoyo importante en la realización de los exámenes. Y nuestros factores de exposición también teníamos que manejarlos de acuerdo a la dosis que se requiere para cada paciente, dependiendo del grosor de su estructura y de la complexión del paciente, ¿no? También es importante del equipo tener en cuenta los criterios de calidad de imagen. No es igual tomar con un rodable sin Bookie o que tomar con un equipo estacionario que tiene Bookie. Y la calidad de imágenes en los exámenes en pacientes ambulatorios o en CENEX o en pacientes colaboradores, las proyecciones todas fueron en PA, como siempre se realiza a una distancia, ¿no? De 1,80 m, 1,50 m, 1,80 m, el uso del Bookie, el uso adecuado de los factores de exposición, el posicionamiento del paciente que colabora. Entonces, podemos manejar bien todos estos criterios de la calidad de imagen, donde vemos una imagen que está lo suficientemente inspirada, podemos ver los arcos costales anteriores, ¿no? El número 667 sobre los semidiafragmas, el posicionamiento que sea lo más correcto, equidistante, ¿no? Entre las clavículas, correcto, y en este caso la columna vertebral. La no rotación es importante también. Aplicación de las medidas en las que existe sospecha o confirmación del COVID, para recalcar siempre que nosotros, como les dije, hemos dividido ciertas salas donde se iban a tomar a los pacientes con diagnóstico del COVID y en casos de pacientes no COVID. Entonces se clasificó a la sala de rayos X de emergencia y a la sala 1 de rayos X central, donde también igual es el uso de todo el material de PP. Recordémonos que entre las medidas de bioseguridad, la protección es importante, estas barreras de protección. Y también hubo la clasificación de los kits. Este kit fue el básico que nos hicieron por un momento, solamente era de mandil, la gorra es el mandil, era el protector respiratorio, ocular, las botas y nuestro gorro. Y pues más adelante ya nos trajeron, lo que nos dieron era los cascos faciales. Importante el uso también aquí igual para todo paciente, la mascarilla N95. Aquí también ya se aplicó prácticamente el principio de la universalidad de las medidas de bioseguridad. También en la atención directa a pacientes a menos de 1 metro, ¿correcto? Era en las áreas de emergencia UCI, RN e intermedios. En la sala 1 de rayos X también, porque aquí teníamos que atender ya a pacientes hospitalizados. En estas áreas de emergencia de adultos, UCI, RN e intermedios, no había pacientes con diagnóstico de COVID. Igual teníamos que usar los EPPs correctamente, el uso correcto y adecuado para cada sala que teníamos que ingresar. Es importante también que después de todo el uso que hemos tenido durante los procedimientos en la atención a los pacientes con diagnóstico de COVID, tener una limpieza y una desinfección de los ambientes y de todo el equipamiento. ¿Por qué? Porque nos garantiza la eliminación de la carga viral en los ambientes, en los pisos, en las paredes y en las ventanas. Los ambientes de las salas de rayos X y ecografía, donde se atienden con diagnóstico de COVID al paciente, también es un riesgo que se pueda contaminar los equipos de rayos X o los ecógrafos. A nivel de otros países u otras instituciones, igual que nosotros, hemos tenido que protegerles con bolsas de plásticos, ¿no? Inclusive algunos hasta han forrado con fundas, así tipo plástico, vinil, las partes de las ondas de los ecógrafos, para evitar su contaminación. El equipamiento también se desinfecta con la sustancia de amonio cuaternario.
para para la limpieza de las salas, correcto, se usa también soluciones. Disculpe. Primerito hay que recordar dos cosas importantes. Uno es la limpieza y otro es la desinfección. Siempre terminado el procedimiento, el personal de limpieza ingresa y limpia. Y después, para la desinfección, ingresa un personal que está capacitado y con su protección previamente realiza todo lo que es la desinfección. En este caso, sé que lo hacían los primeros meses con hipoclorito de sodio y luego me han dicho que están utilizando el peróxido de hidrógeno. Recordémonos también que tenemos una norma técnica y que también nos capacitaron a nosotros en el hospital sobre los procedimientos para el manejo de residuos sólidos hospitalarios. Y eso todo nos ayudó a nosotros que teníamos que saber que existían los 3 tachos que nosotros teníamos que utilizarlo, justamente los de bolsa roja, que se llaman los biocontaminados, y esto fue ya una norma, digamos, una cultura, digamos, que nosotros hemos aprendido en este tiempo de usar cada tacho, qué es lo que le corresponde. Entonces, era un aprendizaje que también nosotros hemos tenido durante todo este tiempo en la atención de los pacientes de COVID-19. Entonces, aquí en las imágenes, son imágenes, todas las imágenes presentadas son del Departamento de Diagnóstico de Rayos X, en la sala donde se realizan los exámenes de intervencionismo. Está la señorita de limpieza, aquí está el señor donde ya está haciendo la desinfección. Los tachos también, que siempre deben estar correctamente rotulados. En las salas de ecografía igual a cuando se realizan los procedimientos a los pacientes con COVID-19, con el diagnóstico COVID-19, igual en la limpieza y la desinfección. Pero previamente, para hacer una limpieza y una desinfección, se debe desenchufar siempre todos los equipos y cubrirlos con plásticos, ¿no? Todos los que tuvieron en contacto con el paciente y el personal de salud. Y teníamos que esperar un tiempo aproximado entre 45 minutos a 1 hora para evitar que se puedan transportar gotitas en el interior del equipo, ¿no? Entonces, es importante que para nosotros el esperar 1 hora entre paciente y paciente significaría que tendríamos que tomar 6 pacientes al día y eso no podía ser, ¿no? Entonces, en esta práctica aprendimos también de que si teníamos pacientes más seguidos, juntábamos todo y luego ya en coordinación con el personal de limpieza se le llamaba para que ya limpie la sala y desinfecte. Bueno, seguidamente las conclusiones. Primera conclusión, se dice, el uso de las barreras de protección deben ser el kit completo de EPP, que debe ser obligatorio para todo personal de salud que labore en las áreas de UCI, CIQ, CENEC y hospitalización, para minimizar los riesgos del contagio con el virus SARS-CoV-2. Segunda conclusión, en la realización de los procedimientos radiológicos se debe mantener la distancia de por lo menos 2 metros y usar los medios de protección para las radiaciones como el mandil y el collarín emplumado. Tener presente los 3 principios de protección radiológica, que es el tiempo, la distancia y el blindaje. La limpieza y la desinfección de las salas de atención a pacientes infectocontagiosos del virus debe ser periódico y puntual, siendo el uso frecuente el hipoclorito de sodio al 1%, la lejía. Teniendo en cuenta siempre el manual de desinfección y esterilización hospitalaria aprobado por la resolución ministerial número 4772 del año 2002. Por último, y también no menos importante esta conclusión, es la limpieza y la desinfección del equipamiento debe estar previamente protegido y se realizará con sustancias desinfectantes, pero preferiblemente indicadas por el fabricante de los equipos, después de su limpieza y siendo el amonio cuaternario o el alcohol de 70 grados el uso más frecuente. ¿Qué recomendaciones dejo en este trabajo de presentación? Es, primero, se sugiere el personal de salud no baje la guardia y siga usando las barreras de protección frente a las radiaciones y al virus SARS-CoV-2 y mantenga su distancia. Segunda recomendación, las coordinaciones de limpieza y desinfección de los ambientes contaminados con el virus debe ser oportuna para no demorar la atención a los pacientes. En las
Tercera recomendación. En las áreas críticas se debe apoyar para el posicionamiento del paciente con el personal de salud porque demora la realización de los exámenes de tórax. Y por último, al ser una enfermedad nueva por infección del nuevo coronavirus, todos aprendemos cada día y debemos colaborar para la salud de los pacientes con la infección del COVID-19. Aquí dejo mis referencias bibliográficas que me han servido para desarrollar esta ponencia. Esas imágenes son imágenes del archivo docente del Hospital Cayetano Heredia y también me he basado en los manuales de bioseguridad de los hospitales del MINSA también, y también como referencia a la página web del CERAM sobre la infección al COVID. Gracias. Para mí es importante decirle que desarrollar una cultura de bioseguridad para estar preparados frente a cualquier enemigo invisible, y en este caso, preparados a seguir frente al coronavirus. Gracias.